Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Que el Señor les bendiga mucho, los cuide, los guarde y los acompañe en todas las actividades que tengan que realizar durante este día y que todas las actividades estén centradas solamente en Jesús. Agradezco al hermano Gerardo que me da este tremendo privilegio de poder reflexionar con ustedes un poco acerca de la palabra de Dios. Hermanos, hay algunos temas que por lógica se dan por conocidos, por sabidos dentro de la iglesia. Sin embargo, estos temas son de relevancia importantísima para nosotros como cristianos y que de repente van quedando allí un poquito en el olvido del éter. Por ejemplo, menciono algunos. La segunda venida de Cristo. No se habla mucho de ello, porque ya se tiene como tema conocido. Sin embargo, es importante repasarlo, porque hay gente nueva que va llegando a la iglesia y tiene que ver lo que la Biblia señala acerca de esas cosas. Eh, y hay otros temas más que se dan totalmente por sabido, el estado de los muertos. Yo en esta mañana quiero hablarles de un tema que ustedes conocen, dominan. Sin embargo, quiero recordar con ustedes más bien el tema de la resurrección. Porque hay algunas cositas extrañas de pronto entre nosotros que pretendemos saber esto, sin embargo a algunos, no a todos, se le escapan algunos detalles. En el libro El conflicto de los siglos, en la página 535, dice lo siguiente: es un hecho incontestable que la esperanza de pasar al morir a la felicidad eterna ha llevado a un descuido general de la doctrina bíblica de la resurrección. Esta tendencia ha sido notada por el doctor Alan Clark, quien escribió: la doctrina de la resurrección parece haber sido mirada por los cristianos como si tuviera una importancia mucho mayor que la que se le concede hoy. Es decir, aquí se está señalando de que este señor Alan Clark, y cuyo párrafo cita el Espíritu decía, señala que los apóstoles le daban mayor importancia al tema de la resurrección que lo que le damos nosotros hoy día. Y hace una pregunta. Dice, ¿cómo es eso? Y luego agrega, los apóstoles insistían siempre en ella. Siempre insistían en la resurrección. Y por medio de ella incitaban a los discípulos de Cristo a que fuesen diligentes, obedientes y de buen ánimo. Pero sus sucesores actuales, es decir, nosotros, casi nunca la mencionan. Tal la predicación de los apóstoles y tal la fe de los primitivos cristianos, es decir, ellos vibraban, se encendían con la fe porque tenían claro esto, y allí estaba puesta su esperanza. Y dice, tal nuestra predicación y tal la fe de los que nos escuchan. Como hablamos poco de esto, la fe como que tiende a apagarse un poco porque no miramos hacia el futuro, hacia la esperanza gloriosa que el Señor nos tiene reservado. Y miren lo que dice este caballero a continuación, citado por el Espíritu decía. Dice, no hay doctrina en la que el Evangelio insista más. Lo repito, no hay doctrina en la que el Evangelio insista más. Y no hay doctrina que la predicación de nuestros días trate con mayor descuido. Interesante. Y aquí se está citando a un comentarista que vivió mucho antes del surgimiento de la Iglesia Adventista. En el mismo libro, Conflicto de los Siglos, en la página 535, dice lo siguiente. Y así siguieron las cosas hasta resultar en que la gloriosa verdad de la resurrección quedó casi completamente oscurecida y perdida de vista por el mundo cristiano. Es así que un escritor religioso autorizado, comentando las palabras de San Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 18, dice: para todos los fines prácticos de consuelo,
la doctrina de la inmortalidad bienaventurada de los justos, reemplaza para nosotros cualquier doctrina dudosa de la segunda venida del Señor. Cuando morimos es cuando el Señor viene a buscarnos. ¿Qué dicen estas personas, este escritor religioso? Que cuando morimos es cuando el Señor viene a buscarnos. Nosotros no creemos eso. Y dice este caballero a continuación, citado por el Espíritu García, eso es lo que tenemos que esperar y para lo que debemos estar precavidos. Los muertos ya han entrado en la gloria. Ellos no esperan el sonido de la trompeta para comparecer en juicio y entrar en la bienaventuranza. Aquí el Espíritu García está citando a este hombre para mostrar hasta dónde puede llegar la pérdida de la resurrección y entrar y empezar a caer en doctrinas medias heréticas, complicadas, difíciles, apartadas de la Biblia, de hasta creer que en el momento de la muerte es cuando nosotros inmediatamente estamos en la presencia del Señor y que en el momento de la muerte ya estamos en la gloria y que por lo tanto la trompeta no va a sonar. El Espíritu decía que está señalando de que estos autores están perdido en el camino, el anterior no, porque el anterior estaba diciendo que la pérdida y la resurrección es terrible y aquí está el resultado. Aquí está el resultado. Cuando nosotros no hablamos de estos temas, aunque ya se den totalmente por conocidos, sin embargo, igual nos metemos en algunos problemas. Me ha tocado oficiar muchos servicios fúnebres y constantemente me están llevando para realizarlo en algún lugar. Ya es interesante cuando escucho a los miembros de nuestra iglesia decir algunas palabras como estas. No se preocupe, su familiar está feliz porque él está en los brazos del Señor, él ya está con el Señor. Y con eso está con el Señor, le están señalando a la persona, al familiar, que su familiar querido que bajó al descanso ya se fue al cielo, está allí. O de pronto escuchamos de fulano tal que descanse en paz, pero si nadie lo va a molestar. Ustedes saben que la muerte, según la Biblia, es un estado de inconsciencia total. ¿Quién lo va a molestar? Y otras cosas más que van apareciendo en el camino. Ahora, hermanos, es interesante la forma en que esto va haciendo que nos vamos alejando de lo que Dios quiere realmente. Y quiero partir con qué significa la palabra cementerio, para que tengamos claro esto. La palabra cementerio viene del término griego koimeterion, que significa dormitorio. Imagínense usted, la palabra cementerio significa dormitorio. Esto está sacado de la Wikipedia. Y dice, según la creencia cristiana, en el cementerio los cuerpos dormían hasta el día de la resurrección. ¿Están de acuerdo con eso, no? Los cuerpos dormían hasta el día de la resurrección. Y luego agrega, a los cementerios católicos se les llama también camposantos, dado que en Pisa, cuando ateniéndose a medidas de higiene, la autoridad ordenó cerrar el cementerio, el cual había sido construido en el siglo XIII dentro de la ciudad. El terreno fue cubierto con una gran capa de tierra que las galeras pisanas habían traído de los lugares santos de Jerusalén. Por lo tanto, se llamó lugar santo porque venía tierra santa de Jerusalén colocada en ese lugar y por eso empezaron a llamarse luego todos estos terrenos, se llamaron eh, camposanto, lugares santos. Las preguntas frecuentes que se hace la gente, hermanos, cuando tienen que enfrentar situaciones delicadas frente a la pérdida de un ser querido, son algunas como esta. ¿Dónde se habrá ido? ¿Dónde se habrá ido? ¿Se habrá ido al cielo, al infierno, al purgatorio, al limbo, al celestial, al terrenal, al celestial? ¿Estará feliz o estará sufriendo? ¿Será que me viene a visitar y no me doy ni cuenta que me viene a ver? ¿Qué pasa si no voy al cementerio el 1 de noviembre? ¿Se enojará?
¿Y qué pasa si voy al cementerio y traigo un poco de tierra en los zapatos? Tierra de cementerio. Y de pronto cuando vemos que un cristiano está llorando angustiadamente por el familiar que bajó al descanso, nos falta el que dice, ¿y por qué llora si los hijos de Dios no deben llorar? ¿Y dónde está su esperanza? Hermano, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4 dice, no os entristezcáis como los otros. No está diciendo que no hay tristeza, está diciendo que hay tristeza, pero que la tristeza no es tan grande como la de aquel que no cree en Dios. Porque esta tristeza está mezclada con la esperanza. Y al mezclarse con la esperanza, la tristeza puede ser fuerte, profunda, pero las gotas de rocío que caen del cielo en la esperanza, hermanos, llenan el corazón y hacen que la persona mire más allá de lo que está viendo y por esperanza y por fe pueda contemplar el futuro. Y al contemplar el futuro lleno de fe y esperanza, él sabe que no ha perdido a su familiar para siempre. ¿Dónde está nuestro consuelo y esperanza cuando perdemos a un ser querido? Lo que dije en delante, pensamos que la resurrección es tema ya conocido y manejado por todos, como también la segunda venida de Cristo. Hablamos más del estado de los muertos que de la resurrección. El estado de los muertos lo tenemos clarito. Sin embargo, los apóstoles dieron más énfasis a la resurrección que al estado de los muertos. Aunque es importantísimo hablar del estado de los muertos porque también existe una corriente, pero muy divergente de lo que pasa con la persona cuando baja al descanso, a pesar que la Biblia es clarísima con los que descansaron. Para que vean ustedes, hermanos, que la resurrección es importante en el Nuevo Testamento. En la versión King James se contabiliza 44 veces la palabra resurrección, solamente la palabra resurrección, y en el Nuevo Testamento. 44 veces, sin hablar de la palabra resucitó, se levantó, despertó. Lo que implica, hermanos, que los apóstoles era como el tema central del que ellos hablaban. ¿Por qué hablaban de esto? Porque era necesaria la esperanza, estaban en medio de las persecuciones, estaban en medio de la pérdida de familiares a causa de los crímenes que se cometían. Yo les digo, y este tema no es importante hoy día cuando hay miles de personas que están bajando al descanso por las pestes y por y por la violencia y una cantidad de cosas más que se están dando, desastres de mar y tierra. Es importante que hablemos de estas cosas. Yo les tengo una buena noticia en esta mañana. Y la buena noticia es que nadie ha muerto. Nadie ha muerto. Cuando tengo que oficiar servicio fúnebre, yo le digo a las personas que están allí que hasta el momento nadie ha muerto desde los días de Adán hasta nuestros días. Nadie ha muerto. Pero luego me retracto y digo, sí, uno ha muerto. Uno solo ha muerto. Y ese que murió es Jesucristo. Porque la Biblia dice, en Apocalipsis 25 dice, los otros muertos no volvieron a vivir. Si ustedes buscan Apocalipsis 25 allí, dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Qué otros muertos? Los que no creen en Cristo. Y si se van a levantar de nuevo es porque no están muertos. Se van a levantar de nuevo. Y luego el capítulo 20 y verso 6 del mismo libro Apocalipsis dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y cuando habla de la primera resurrección está hablando de que los que creen en Cristo se van a levantar. Por lo tanto, los que creen en Cristo no están muertos, porque si se van a levantar no están muertos. Porque por lógica, los que mueren no se levantan. Porque la muerte, ustedes saben que la cesación cesan de funcionar todos los sentidos nuestros de la mente y de toda índole. Quedaba en un estado totalmente de inconsciencia. Y miren lo que dice el profeta Daniel, en Daniel capítulo 12 y verso 2.
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí está hablando de que unos van a despertar para vida eterna y otros van a despertar para confusión perpetua, es decir, van a morir eternamente. Pero todavía no, todavía tienen que comparecer ante el juicio de Dios y saber por qué ellos dejan de ser. Y también el universo tiene que enterarse por qué ellos son destruidos para siempre. Y en Hechos capítulo 24 y verso 15 el apóstol Pablo dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¿Quiénes van a resucitar? Los justos y los injustos, y cada uno para recibir su paga en el momento final. Otra pregunta, hermanos, que surge frente a esto es, ¿nos conoceremos cuando Jesús venga? ¿Sabremos quiénes somos? Estaba predicando en una iglesia acá en Chihuayante y entró un matrimonio joven. Se sentaron en la última banca y cuando terminé mi exposición del tema y despedí a la gente, ellos se acercaron y me dijeron que andaban haciendo una pregunta en todas las iglesias evangélicas. ¿Y acaso yo podía darle la respuesta? Y les dije, ¿cuál es su pregunta? Y me dicen, queremos saber si cuando Cristo venga nos vamos a conocer. Los observé y pensé, qué pregunta más rara. Y le digo al caballero, si nosotros olvidáramos el pasado, ¿cómo podríamos agradecer a Cristo por la eternidad, la salvación que Él nos ofrece? Sí nos vamos a conocer. Sabremos quiénes somos. Pero no va a valer la pena recordar el pasado frente a todas las cosas lindas que el Señor nos va a dar. El caballero metió la mano al bolsillo y sacó la fotografía de un niñito. Y me dice, este es mi hijo. Y hace un tiempo él falleció en mis brazos. Y yo quiero saber si me voy a encontrar con él. Lo abracé y le dije, cuando Cristo venga, tu hijo va a abrir sus ojos, aunque era un bebito, y te va a buscar, porque lo último que vio fue tu rostro. Te va a buscar. Y le dije, la gran pregunta es, ¿vas a estar allí? ¿Vas a estar allí para recibir tu pequeñito? Y el hombre se puso a llorar. A los pocos días nos llevó a su casa con mi esposa y nos mostró su casa allí, el interior, empapelada con fotografías del niño. Tenía 2 hijos más grandes, pero fue tan fuerte el golpe que le llenó su corazón que él lo único que quería era encontrarse con su hijo. Qué maravillosa promesa nos tiene la Biblia, hermanos. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 y verso 13, el Señor dice lo siguiente, y se lo está diciendo a un grupo de personas que estaban viendo bajar a sus familiares muertos por las persecuciones, perseguidos por el mundo romano y por los judíos. Veían cómo morían sus hijos, sus esposos, sus esposas, sus familiares, sus amigos. Y Pablo les escribe, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Qué bonita palabra. No ignoréis acerca de los que duermen. No dice los que están muertos. Mayormente Pablo, hermano, en la Biblia se refiere a los que han bajado al descanso como los que duermen. Pocas veces utiliza la palabra muerte para ello. En 1 Corintios capítulo 15, que es el capítulo de oro de la resurrección en la Biblia, el apóstol Pablo menciona el dormir. Y dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros.
que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Por qué esta gente estaba tan anhelosa y tan triste de lo que estaba aconteciendo? Porque querían volverse a encontrar con sus familiares. Lo estaban perdiendo. Y en algunos existía el concepto a lo mejor de que no se iban a encontrar con ellos. Y Pablo dice que no se entristezcan, se van a volver a encontrar con ellos. Por eso en el verso 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y luego agrega estas hermosas palabras del verso 17 de ese mismo capítulo de 1 Tesalonicenses 4, cuando dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Es decir, ellos no van a ir antes a los cielos. Vamos a ir con ellos. Voy a ir acompañado a mis familiares, mis amigos hacia los cielos. Ellos no se fueron antes. Y dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos juntos, unidos, siempre con el Señor. Qué maravillosa promesa. Entre los que están aquí, hermanos, en la pantalla, hay algunos, no algunos, sino creo que todos tenemos familiares queridos que están durmiendo. Y le hago la misma pregunta que le hice a ese hombre. Cuando tu familiar abra los ojos, ¿vas a estar allí para encontrarte con él? ¿Vas a estar allí para darle el abrazo a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tu hermano, a tu esposo, tu esposa, a tu familiar querido, a tu amigo? ¿Vas a estar allí? Porque ese va a ser el día más maravilloso. Me imagino la tremenda alegría, hermanos, de encontrarnos con nuestros seres queridos y más grande la alegría al contemplar el divino rostro de Jesucristo, quien ha sido nuestro Salvador y quien nos ha permitido llenarnos de esta esperanza maravillosa. El apóstol Pablo dice en ese mismo capítulo, en el capítulo 4, versos 15 y 16, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, el mismo Jesucristo que ascendió a los cielos, el mismo Jesucristo que murió, porque Él sí que murió, Él murió la muerte eterna, y al salir del sepulcro, Él venció la muerte eterna, y Él al vencer la muerte eterna nos permite a nosotros tener la vida eterna. Y ese mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si tenemos la esperanza viva en Jesús, le hemos entregado nuestra vida a Él. Esta es nuestra esperanza. No seremos llevados a los cielos porque guardamos los mandamientos. Parece herejía lo que estoy diciendo. No seremos llevados a los cielos porque asistimos constantemente a la iglesia, porque fuimos fieles a los diezmos, porque fuimos fieles a la observancia del sábado. Seremos llevados a los cielos porque amamos a Dios. Y si amamos a Dios, vamos a hacer todas las cosas que dije anteriormente. Pero hoy día hay muchos que no hacen las cosas por amor a Dios, sino por obligación. Y para que Dios los mire bien y Dios se sienta feliz por lo que hacen. Si amamos a Dios, lo único que vamos a querer es servirle porque le amamos, no por recompensas, sino simplemente por amor. Si amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos, pero vamos a guardar los mandamientos enamorados de las cosas del cielo. Vamos a observar el sábado, pero llenos de amor a Dios. Y no voy a estar preocupado que no tengo que hacer esto, no tengo que hacer aquello, no tengo que hacer lo otro. Y ese día, hermanos, muchas personas, si es que nos transformamos en misioneros como la Biblia señala, serán llevados a los cielos como producto de la labor que nosotros hemos realizado
siendo dirigidos y dejando ser dirigidos por el Espíritu Santo. Mire lo que dice el Espíritu aquí en el conflicto inminente en la página 104. Santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres. Amigos a quienes la muerte tenían separados desde largo tiempo, se reúnen para no separarse más. Y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. ¿Se fijan? Los ángeles llevan a los niñitos a los brazos de sus madres. Hace un par de días atrás estaba en casa, estaba con sueño, eran como las 10 de la noche y suena mi celular. Atiendo y una hermana de acá de Chiguayante me preguntaba si podía ir a oficiar un servicio fúnebre a la casa de una señora que había perdido a su bebito y lo estaban velando. Tenía solamente un par de días de nacido. Y como no puedo decir que no, dije que bueno, así que me vinieron a buscar en vehículo, me llevaron al lugar. El lugar estaba lleno. Ustedes saben que en estos casos la gente se olvida los aforos y todas esas cosas. Lo observé, hablé primero con la mamita, una mujer de mucha fe y mucha esperanza. ¿Y saben ustedes lo interesante? Que ella me dijo las mismas palabras que le dijo Marta a Jesús. Yo le dije, ¿usted está confiada en que Jesús va a levantar a su hijo? Sí, me dice. Yo sé que Él se va a levantar en el día de la resurrección. Y no es una mujer adventista, aunque tiene amigos adventistas. Me asombró la fe de esa mujer. Y allí la gente que estaba reunida, seguramente algunos piensan, bueno, algunos pensaban por lo que me dijeron la familia, de que el niño no había sido bautizado en la iglesia católica, por lo tanto estaba moro y probablemente estaba perdido. Otros que eran evangélicos me decían no se alcanzó a presentar al niño y el niño a lo mejor va a estar perdido porque la bendición del cielo no está sobre él. Y le dije a esa mamita hermana, cuando un niño es presentado en una iglesia evangélica, no se presenta para que el niño sea salvo, porque el niño no tiene pecado. Los padres lo llevan para expresar la inmensa gratitud a Dios por el regalo que les dio. Y le piden ese día a Dios sabiduría para educarlo, para guiarlo. Pero ese niño no tiene pecado. Ese niño tiene asegurada la salvación, si usted es fiel. Y le dije lo mismo que al matrimonio anterior. El bebito cuando abra sus ojos, un ángel se lo va a entregar. Y usted va a tener el gran privilegio de tenerlo en sus brazos, de criarlo, de educarlo, de abrazarlo y de verlo crecer, pero sin los impedimentos terribles que tenemos en este momento en esta tierra. Libre de toda clase de daño, de toda índole. Y sigue diciendo el párrafo, amigos a quienes la muerte tenían separados desde largo tiempo, se reúnen para no separarse más. ¿Cuántos amigos tengo en forma personal en el descanso? Llevo más de 50 años dentro de la iglesia. He tenido el privilegio de llevar mucha gente a los pies de Cristo. Y muchos de ellos hoy día descansan y hemos hecho incluso con algunos compromisos de volvernos a encontrar cuando Cristo regrese. Y qué lindo la última parte del párrafo cuando dice con cantos de alegría, es decir, entonando cántico, junto con los ángeles, suben juntos a la ciudad de Dios. ¿Cómo no anhelar ese momento glorioso cuando Cristo regrese y esto se haga una realidad? Otra pregunta que surge frente a esto es, ¿con qué cuerpo vendremos? El apóstol Pablo en 1 Corintios 15:50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal, esto que nos viste de lo que somos parte, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita.
sorbida la muerte en victoria o derrotada en la muerte en victoria. Y ahora viene un cántico del apóstol Pablo aquí. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Un cántico del Antiguo Testamento. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Estos textos dicen, hermanos, que esta carne que tengo y la que ustedes tienen y esta sangre que corre por nuestras venas no pueden entrar en el cielo, en las mansiones celestiales, porque esto es corrupto, esto es mortal, no sirve. Por eso que Pablo en este mismo capítulo, hablando de un grano de trigo que se pone en la tierra y que se pudre y se levanta y aparece otro grano que es un cuerpo, pero es un cuerpo nuevo, no el cuerpo que quedó allí porque ese se deshizo, es porque Dios nos va a dar otro cuerpo, un cuerpo diferente. Y lo interesante es que este cuerpo que recibiremos será un cuerpo joven, lleno de vitalidad, lleno de vigor, y este cuerpo lo tendremos por la eternidad. Hoy día yo cuando veo que muchos celebran el cumpleaños, bueno, a mí me lo celebran también y no me enojo. Cuando se celebran los cumpleaños, ¿cuántos años tienes tú? 15, y tú 30, y tú 40, y tú 90. Hace poco una hermana de la iglesia de Los Álamos, que vive acá en Concepción, le celebraron un cumpleaños de 105 años. Y yo me pregunto, ¿y cómo lo haremos con los cumpleaños durante la eternidad? Le estamos celebrando cumpleaños 5.725.000. Viviremos eternamente. No habrá hospitales, no habrá cárceles, no habrá bomberos, no habrá violencia, porque todos quienes vivan en ese lugar tendrán la mente de Cristo por la eternidad. Qué precioso es esto, hermano. Y el apóstol Pablo dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, ahí, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Estaba oficiando un servicio fúnebre en un lugar y había fallecido un caballero de cerca de 100 años. Y el esposo, una abuelita, estaba en una silla de ruedas. Observé a la abuelita y le dije, abuelita, no esté triste, porque cuando Cristo venga, va a recibir al Lolo. Viera usted la sorpresa que el Señor le tiene deparada en ese instante cuando Cristo regrese. Ya no va a ser el ancianito que está ahí, va a ser un joven, pleno de vida, pero el mismo. Y el apóstol Pablo, hermanos, tenía esa maravillosa esperanza de estar vivo cuando Cristo viniera. Y dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, el remanente de los fieles, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Y de pasadita, hermanos, ¿qué es la muerte? El apóstol, Job, en el capítulo 14 y verso 10, hace la siguiente pregunta. Dice, mas el hombre morirá y será cortado, el hombre perecerá. ¿Y dónde estará él? Es decir, ¿dónde se va? ¿Para dónde partió? Es la pregunta que se hacen todos. Para el terremoto de 1960, yo tenía 10 años. Y tenía una tía allí en Lorenzo Arenas, mi tía Clara, todavía la recuerdo. Y en el terremoto que hubo a las 3 de la tarde, que fue el más devastador, especialmente para Valdivia, ella salió a la calle y una cantidad de gente estaba en la calle de rodillas y gritando por mi culpa, y golpeándose el pecho, y a mi tía Clara le dio un infarto y falleció. Durante la noche tembló a cada momento, toda la noche temblando. Y mi familia puso arriba en el cielo ahí un alambrito con una cosita abajo, y cuando se movía el alambrito con la cosita es porque estaba temblando. Y se sentía en el techo correr una bolita. Y alguien dijo,
Ese ruido del techo es la tía Clara que está penando. Y desde ese día hasta que estudié la Biblia, en mi mente estaba la idea de que mi tía Clara estaba jugando a la bolita arriba del techo mientras el cuerpo era velado abajo. Y esta pregunta, hermanos, ¿a dónde va el que muere? Es interesante, porque el mismo Job la responde allí, perdón, el apóstol Pablo la responde en 1 Corintios 15:51, cuando dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. ¿Qué es la muerte? Dormir, dormir. Y cuando dormimos, ¿a dónde vamos? Bueno, depende del lugar donde estemos. Podemos quedarnos dormidos en un sillón, podemos quedarnos dormidos en una silla, en un bus, en una cama, debajo de un árbol. Pero allí estamos. Nadie nos mueve. Dice, no todos dormiremos, porque ya les dije, tenía esperanza de estar vivo. Pero todos seremos transformados en el momento en que Cristo venga. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En esto el apóstol Pablo está diciendo que los que mueren se van al día al dormitorio. No se olviden que la palabra cementerio es dormitorio. Se van al dormitorio. ¿Qué van a hacer allí? A dormir. A dormir hasta que Cristo regrese. El mismo Job, en el capítulo 3 del versículo 11 al 13, él dice lo siguiente. ¿Por quién no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? Y a que los pechos para que mamase. Miren lo que dice a continuación. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría y entonces tendría descanso. ¿Qué dice? Dormiría. Dormiría. Él dice que si él estuviese muerto estaría durmiendo. Por tanto, él considera a la muerte dormir. Dormir. Pero este dormir no es cuando la mente sigue trabajando, sino es cuando estamos en un reposo absoluto, ¿no es cierto? Que miramos el reloj, son, qué sé yo, las 8 de la tarde y de pronto son las 9 de la mañana y no nos dimos ni cuenta, pasó así en un segundo. Tuve una experiencia, hermanos, que el Señor me permitió tener. Un día desperté en mi casa con tercianas terribles, llegaba a saltar sobre la cama. Y yo soy bien serio. Vean ustedes que soy serio. Pregúntenle, hermano Gerardo, lo serio que soy. Y le digo a mi esposa en un ton de broma, oye, le digo, parece que estoy endemoniado, ¿por qué no te buscar a alguien para que me exorcice? Pero no aguantaba las tercianas y tenía escalofríos terribles. Y de ahí le digo, mira, llama al consultorio y pregúntale si me llevan al hospital o me atienden ahí por lo que tengo, porque para mí parecía grave. Y mi esposa llamó y le dijeron que me llevara al consultorio, así que me llevó al consultorio y viene un doctor y me aprieta el lado derecho, hermano, pero de una manera, uy, y me dolió, ¿cómo no me iba a doler si me apretó fuerte? Y me dice, ¿le dolió? Sí, pues le dije yo. Ah, me dijo, apendicitis, al hospital para que lo opere. Así que me llevaron en la ambulancia, llegamos al hospital, allí como atienden rápido, estuve todo el día esperando, pero no tenía dolor, no tenía fiebre, no tenía nada, 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 nada. Lo que tenía era hambre. De tal manera que pasó una enfermera allí con un riñón, una bandejita donde pone los implementos para atenderlo a los pacientes. Y le digo, señorita, ¿no tiene una bandejita igual a esa, pero con un cafecito de sambuchito? O quizás ya no aguanto más el hambre. Y de ahí me llevaron a una sala, me acostaron en una camilla, pusieron el suero. Y cuando estaban colocando el suero, yo le dije a la que estaba poniendo el suero, ojalá no tenga malicia, porque yo soy adventista. Y la malicia la dejé hace años. Y ella dijo, tiene buen humor el caballero. Después me llevaron en la camilla, me subieron al ascensor, fueron al tercer piso y andaban preguntando dónde estaba la sala donde me tenían que operar.
Y de repente alguien dijo, no, si la sala es en el segundo piso. Y yo le dije al camillero, ojalá que con el apéndice no le pase lo mismo, que anden más perdido que el teniente Bello, porque si no va a estar mal. Se largaron a reír. Después me metieron a una sala. Llegó el médico dijo, coloquen música. Y yo le dije, me van a sacar el apéndice bailando. Y me miró, se rió el doctor y vi la mascarilla a esta distancia. Ahí, fue todo lo que la vi. E inmediatamente vieron los pies de la cama y había una señora ahí. Pero fue así como chasquear los dedos. Y miro y era otra sala diferente. Miré la hora, habían pasado como 2 horas y media. Y le digo a la señora, ¿terminaron? Sí, me dice la señora. Y cuando intenté moverme, claro que habían terminado. Y agradecí al Señor en ese instante porque el Señor me mostró lo que es la muerte. Es eso. Cuando Adán murió, hace alrededor de 6.000 años atrás, cerró sus ojos. Pero cuando Él los abra será como haberlos cerrado recién y abrirlos de inmediato. Y para terminar la historia, al día siguiente me fue a ver el pastor Villanueva con el pastor Iván Victoriano, el papá, a la sala y cuando entraron yo les dije, ¿qué andan buscando? ¿Un funeral o alguien que lo reemplace? Y allí, olvídense lo que pasó, que los dos eran serios también, así que estuvimos alegrándonos un rato. Pero interesante, hermanos, porque el dormir es eso, cerrar los ojos y abrirlos de inmediato. Miren lo que Job en el capítulo 7 y el verso 21 dice lo siguiente, Job 7:21. Job capítulo 7 y verso 21. Dice, ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdona mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Ahora dormiré en el polvo. Nuevamente utiliza el término dormir. Cuando estuve trabajando en la iglesia Pedro del Río, falleció un abuelito de uno de los bloques, no, ya se me olvidó ya, pero uno de los bloques que está yendo hacia el río. Y le hicieron un servicio en una iglesia pentecostal. Yo esperé en el cementerio que llegaran y cuando llegaron al cementerio una cantidad de niños llorando, aferrándose a la urna, algunos gritando por el abuelito que había muerto. Y me tocó hacer el servicio adentro en el cementerio y a él lo colocaron en tierra. Cuando llegaron al lugar, los panteoneros me preguntaron si hablar con él arriba o abajo. Y le dije, no, colóquenlo abajo. Y cuando lo pusieron abajo, los niños seguían llorando. Ah, y mientras íbamos hacia el interior, se me acercó una señora y me dijo, pastor, y me dijo pastor a mí, que no alcanzo ni para miembro. Me dice, pastor, ¿usted podría consolar a los niños? Y yo le dije, señora, yo no soy Dios, pero vamos a conversar con Dios, a él, a ver si él obra ese milagro. Cuando lo pusieron en la tierra, los niños llorando, el Señor puso en mi mente algunas cosas. Y les dije, no voy a hablar a los adultos en este momento, voy a hablar a los niños. Y les digo, chiquillos, ¿por qué lloran? Si el abuelito no ha muerto, el abuelito está durmiendo y se va a despertar. Hermano, y saben, ocurrió algo extraordinario. No podía creer lo que estaba viendo frente a mis ojos. Mi esposa tampoco y las personas que estaban allí. Los niños dejaron de llorar. Y yo hice allí la reflexión sin ninguna dificultad. A los pocos días visité a una de estas personas y me dice que su nieta le había señalado que cuando el caballero dijo que su abuelito dormía, ella se sintió tranquila, porque el abuelito no estaba muerto. Qué tremendo mensaje, hermanos, tenemos en la Biblia. Un mensaje de consuelo, pero maravilloso. ¿Cómo podría esto consolar el corazón humano si no solamente inspirado por el Espíritu de Dios? Dormir
Es lo que nos dice la Biblia. Job en el capítulo 14, verso 11 y 12, Job 14, 11 y 12 dice lo siguiente: como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Y aquí está diciendo que están durmiendo y nada los va a despertar. Nada. Ustedes pueden gritar, pueden clamar, pueden hacer todo lo que quieren, no va a despertar. Puede venir en la banda del ejército a tocar al lado de ellos y allí el que toca el bombo, tocarle el bombo al lado de la oreja y no va a despertar. Porque está durmiendo un sueño profundo. ¿No es consolador esto? Saber que cuando vamos a un cementerio a visitar el lugar donde descansan nuestros seres queridos, están allí durmiendo. Y que no se han ido para ninguna otra parte. Mi Biblia, hermanos, es maravillosa. No sé si la de ustedes también, pero la mía es linda. En Job capítulo 14 y verso 13 dice lo siguiente. Job 14, 13. Oh, quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Tuve el privilegio de estudiar con una familia metodista pentecostal allí en Cerro Verde, antes de la pandemia. Ellos se bautizaron todos. Siguen asistiendo a la iglesia donde iban, pero ellos son adventistas. Y tienen muy claro el mensaje adventista, de tal manera que ellos predican el mensaje adventista. La mamá de ellos eh, era un poco reacia a ponerse a escuchar los temas, pero escuchaba mientras preparaba las cosas de almuerzo, todo, porque yo los visitaba en la mañana. Ella estaba atenta. Y cierto día se acercó, hablamos acerca del bautismo, y ella se dio cuenta que no había sido bautizada, porque el bautismo de ella había sido con aspersión, agüita en la cabeza. Y ella tomó la decisión de aceptar el mensaje de Dios y decidió bautizarse. La señora María se bautizó. Al año, la señora María contrajo un cáncer. La visité muchas veces en el hospital, en la Hospital Higueras. Conversé con ella, pero tenía una fe inquebrantable. Sus hijas también tenían una fe inquebrantable. Ella bajó al descanso antes de que empezara la pandemia, pero bajó al descanso confiada plenamente en que Cristo la va a despertar cuando regrese por segunda vez. Y sus hijas más de una vez me han dicho que gracias a Dios su madre descansó antes de la pandemia, porque qué sufrimiento habría sido para ella. Y qué lindo cuando Job dice: oh, quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira. Job está pidiendo a Dios que lo esconda, y que lo esconda en el sepulcro. Pero también le agrega algo en ese texto de Job 14:13, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Es decir, escóndeme allí, pero no te olvides de mí. Colócame un plazo y ven a buscarme. Ven a buscarme. Qué hermoso. El libro de Isaías, en el capítulo 26 y verso 20, dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, es decir, en tu dormitorio, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Nosotros no sabemos, hermanos, qué nos depara el futuro en este planeta, porque ya las cosas aquí no dan para más. En el invierno hay tormentas terribles que no sabemos qué va a ocurrir. En el verano, calores terribles. Si salimos de la casa, no sabemos si vamos a volver vivos con tantos disparos, tantos ataques, tantas cosas. Y si nos juntamos con un grupo de personas, no sabemos si vamos a estar bien, porque con los virus hay que tener sumo cuidado.
pero el Señor es nuestro guardia. El Señor es nuestro escondedero, nuestro escudo. Y si es necesario, Él nos va a esconder. Y nos va a esconder mientras pasa la ira. Pero Él nos va a colocar un plazo, donde en ese plazo nos va a llamar. Y Job en el capítulo 14, verso 14, hace una pregunta. Dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Qué le respondería a usted? Mire lo que dice aquí Job. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Hasta que sea libre ¿de qué? Del sueño. Se rompan las cadenas de ese sueño mortal que me tiene allí sumergido en ese lugar. Y el Señor me va a despertar. Pero me despertará en el momento que Él ha determinado. Y dentro de esto, hermanos, les tengo una noticia, pero extraordinaria. Esta sí que es una buena noticia. De repente nos hablan de buenas noticias, que el IFE, que un bono por aquí, un bono por allá, una buena noticia, que nos trajeron un regalo, etcétera. Pero esta noticia sí que es extraordinaria. Miren lo que dice 1 Corintios 15, 26 al 15, 26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Qué dice ahí? Dice el postrer enemigo que será destruido la muerte. Es decir, Dios mata a la muerte con la muerte. Dios mata a la muerte para que nunca más se vuelva a levantar. Y le preguntamos a Pablo, Pablo, ¿y de qué manera la mata? Y mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 54 y 55. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra. Esa palabra que está escrita, sorbida en la muerte en victoria. Claro, porque si no tengo un cuerpo corruptible y la paga del pecado es muerte, el pecado no tiene nada que cobrar. Se acabó. Y como esto mortal puede morir, pero Dios lo va a transformar en inmortal, ya no puede morir, entonces la muerte no tiene razón de ser. Y Dios destruye la muerte al transformarnos nosotros en incorruptibles y en inmortales. La muerte ya no tiene más razón de ser y nunca más existirá por toda eternidad. La muerte desaparecerá, dejará de ser. Ni nos acordaremos de la muerte por la eternidad. Por eso ese cántico que leí en delante en 1 Corintios 15, 55. Donde Pablo dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? O sea, trae tu aguijón si puedes. Conmigo no puedes ahora porque soy inmortal, soy incorrupto. ¿Dónde está tu victoria? No puedes tenerla conmigo ahora porque la victoria la obtuvo Cristo al morir en la cruz. Y al morir Cristo en la cruz ya empezó a destruir la muerte. ¿Acaso no fue Cristo quien dijo que todos los que creen en Él tendrán vida eterna? Y cuando estos cielos, hermanos, se llenen de ángeles, millones de ángeles descendiendo en las nubes del cielo y con cánticos cual jamás ha escuchado el oído humano. El profeta Isaías dice que lo primero que haremos al abrir nuestros ojos será entonar cánticos de alabanza y esos cánticos se van a unir al cántico de los ángeles que acompañan a Cristo. Y cuando Cristo, hermanos, se detenga en los cielos y lance el potente grito, despertad, despertad moradores del polvo, entonces las palabras de Job se cumplirán. Job 14:15 dice, entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Entonces llamarás y yo te responderé. Todos aquellos que han creído en Cristo, que han amado a Jesús, que estuvieron dispuestos a entregarle su vida en sus manos, para que Él la modelara, para que Él transformara su carácter, tienen oídos manejados por el Espíritu de Dios. Y esos oídos, en medio del profundo sueño mortal, escucharán la voz de Cristo llamándoles a despertar. Y se levantarán.
para estar con Cristo por siempre. Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si creemos en Cristo, no tenemos nada que temer. Y no olviden que el tema de la resurrección es el gran tema que nos llena de esperanza y que nos hace en el día en que perdemos a un ser querido no mirar el lugar donde Él queda, sino mirar hacia los cielos y ver a Cristo descendiendo en las nubes, porque es la promesa que Él nos hizo, y ver a nuestro ser amado levantándose entre los muertos, y se consuela el corazón. Estimados, cuando me toca oficiar servicio fúnebre, a veces le digo a las personas que están en el lugar, observen a su alrededor. Ustedes están admirando aquí un campo. En este campo hay una siembra. En este lugar hay sembrado trigo y hay sembrada cizaña. El trigo será llevado al alfolí, la cizaña será quemada. Y los hijos de Dios que se duermen en Jesús son trigo. Y pronto el labriego vendrá, hará la cosecha y llevará el trigo al granero celestial. Estimados hermanos, no falta mucho. Cristo está a punto de venir en las nubes del cielo. Si esta esperanza llenara nuestro corazón, sería grandiosa. Hay un himno que está en nuestros himnarios y es el himno 426. Yo no tengo el himnario acá, pero me parece que está allí. Me lo está un poquito. El himno 426 y que tiene una historia sorprendente. Este himno dice lo siguiente. Himno 426. Antes de leerlo, este era un hombre que en la vida le fue bien. Era un hombre cristiano. Sin embargo, de la noche a la mañana perdió casi todo lo que tenía. Y su esposa y sus hijas decidieron emprender un viaje a Inglaterra junto con él. Pero él, por algunas razones mayores, no pudo viajar. Y el viaje era en barco. Y su esposa y sus hijas se embarcaron. A los pocos días él recibió una carta de su esposa. El barco había chocado. Y ella en la carta le decía, solamente yo sobreviví. Sus hijas fallecieron en el choque de ese barco. Él viajó a buscar a su esposa. Y mientras iban en alta mar, el capitán se acercó a él y le dijo, este es el lugar donde fallecieron sus hijas. El hombre lo observó, guardó silencio y bajó a su camarote y escribió este himno. Y en este himno dice, si paz como un río inunda mi ser, o pruebas azotan mi fe, no importa mi suerte, seguro estaré, pues mi alma está en paz con mi Dios. Ningún reproche a Dios. Mi alma está en paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Y al decir que tiene paz, está diciendo que él atesora en su corazón las promesas de la venida de Jesús. Mi mal ha ocultado su rostro de mí. Es decir, soy un pecador. Dios oculta su rostro de mí. Sin embargo, Cristo mis pecados los clavó en la cruz. Está pensando en su salvación. Perdón alcancé, su amor me salvó. Gloria a Dios, hoy mi alma está en paz. Y miren lo que dice a continuación. Señor, apresura el día final, es decir, el día en que Cristo regrese. Las nubes partirse veré, claro, las nubes se abrirán para dar paso al Salvador, al resucitado, al Redentor, con millones de ángeles. Vendrá el Señor, la trompeta oiré. Y
Y sin duda en su mente, mientras escribe las siguientes palabras, están sus hijas. Y él dice, vendrá el Señor, la trompeta oiré, gloria a Dios, hoy mi alma está en paz. Esa paz solamente la puede entregar Jesucristo. Estimado amigo, estimado hermano, permita el cielo que esa paz pueda estar siempre en tu corazón. Que el Señor les bendiga y el Señor nos llene de la alegría y la esperanza maravillosa de ser sus hijos.